Bien, estamos grabando, cuando quieran podemos. Gracias. Hola, María Cristina, ¿qué tal? Hola, Agustina, bienvenidas. ¿Tenemos más gente en sala de espera o podemos comenzar? Por el momento no hay nadie más en espera. Si llega a entrar alguien, yo después le doy acceso. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la mesa 28 dentro del 12º Congreso de la Asociación Argentina de Hispanistas, que se realiza de manera virtual gracias a la organización de la Comisión Organizadora de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión, los temas que vamos a tratar incumben o están relacionados con dos interesantes experiencias de enseñanza. Tenemos dos grupos de profesoras que entusiastamente nos van a contar experiencias, van a narrar su experiencia pedagógica. En primer lugar, vamos a dar la palabra a la profesora Laura Conci y Lucía Muñoz, ambas de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, a quien le damos la bienvenida y les pedimos por favor que nos comenten cómo han trabajado el mundo femenino medieval a través de las nuevas tecnologías para su abordaje. Gracias, profesoras. Muy bien. Gracias, Muchas Clarice. gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, básicamente nosotros queríamos comentar, narrar, como bien has dicho Gladys, nuestra experiencia áulica en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Facultad de Humanidades de la UNE, el año pasado. La experiencia se la realizó el año pasado, a partir de esta situación de la pandemia, ¿no es cierto?, que generó enormes cambios, la verdad, en todos los órdenes de nuestra vida. Y obviamente la docencia universitaria no fue la excepción. Y como la verdad a nosotros nos demandó mucho esfuerzo y poner mucho cuerpo, mucho aprender de todo, lo que hicimos, me parece, dar a conocer en esta situación. Por supuesto que la respuesta, como en la mayoría de todas las casas de estudio, fue inmediata. Y esa solución se centró en realidad en fortalecer las experiencias realmente de aprendizaje a distancia. Bueno, este es el contexto básico, así, y ahí queremos, donde se inserta nuestro plan metodológico didáctico, que se desarrolló en la Cátedra de Literatura Española 1, de la carrera del profesorado y licenciatura en letras de, como dije, Facultad de Humanidades de la UNE. Bien, rápidamente podemos decir que varios estudiosos consideran que el acceso a Internet permitió mejorar la calidad de vida a gran número de ciudadanos del mundo. Por esto consideramos indispensable utilizar las TIC y favorecer desde su aplicación el aprendizaje, la comunicación y ampliar, obviamente, nuestro panorama cultural. También somos conscientes que en la universidad muchas veces el uso de las tecnologías, al menos en nuestra región, se torna complejo. Y sobre todo enseñar determinadas épocas literarias, ese sería como otro ítem que nosotros vimos, o lo estamos viendo desde hace cierto tiempo. No siempre, digamos, en nuestra región es fácil acceder a los textos medievales o de medieval española. Y por otro lado también los cursantes de este siglo, al menos los que comenzaron a llegar desde el año 18, 19 y el año pasado, son otros tipos de alumnos, son otros estudiantes. Por lo tanto, el lenguaje, el estilo, los motivos temáticos de las obras que trabajamos, podríamos llamarlos así, con entre comillas, muchas comillas, muy distantes, digamos, del contexto en el que ellos se mueven. Esta literatura está en el segundo nivel, o sea que ellos atraviesan una literatura muy general en primer año, atraviesan latín, griego,
y nada más, y alguna pedagógica, y listo, y entramos de lleno en literatura española medieval, siglo XI hasta el 1500, o sea que de golpe estamos ahí en un pantano, por llamarlo de alguna manera. Entonces, indudablemente las clases para estos tipos de gente, las clases magistrales, digamos, si estuviéramos en un lugar de no pandemia, también a veces la comunicación no logra lo que nosotros pretendemos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la respuesta desde nuestro accionar profesional ha sido estimular estas experiencias de aprendizaje a distancia, adecuar teoría y práctica a través de varias herramientas virtuales, aplicándolos a la literatura española medieval y a sus proyecciones a la literatura actual. Por lo tanto, la ubicuidad, digamos, ese elemento nos resultó relevante a la hora de tomar decisiones en este contexto de pandemia. Entonces, cuento rápidamente el contexto en el cual nosotros insertamos esta situación. En abril del año 2020 el escenario comenzó a cambiar, ¿no es cierto? No nos olvidemos también que las CPU, es decir, las Secretaría de Políticas Universitarias, indicaban que había que modificar los calendarios, así que todo se vio en una vorágine de cambios, de movidas, de situaciones que no fueron para nada gratas. Desde la gestión de nuestra facultad se compartieron documentos, resoluciones, todo tipo de comunicados que nos llegaban así en una vorágine, que nos señalaban qué teníamos que hacer, cómo teníamos que hacer, etcétera, etcétera. Y en medio de estas situaciones estaban los debates también entre profesores y alumnos, y se inicia, digamos, por llamarlo de alguna manera, la mudanza al camino virtual. Ya implementada la educación a distancia en línea, fue la base para todas las cátedras. Nuestra cátedra no fue obviamente la excepción. El aislamiento se profundizaba, entonces desde el equipo de cátedra fuimos percibiendo que este aislamiento generaba desigualdades. Eso es obvio, en todos los ámbitos se vio. Varios alumnos mostraron cierta resistencia a esta nueva modalidad de cursado, otros carecían de recursos para acceder a la tecnología en ese sentido, y ante las situaciones la universidad proveyó, gestionó becas, que se llamaron becas conectividad o becas conectar, ¿verdad, Laura? Algo así, Sí, becas conectar, para que los alumnos, aquellos que no pudieran o no tuvieran medios económicos suficientes, pudieran, digamos, solventar por lo menos para estas cuestiones. Otros alumnos se mostraron muy predispuestos, casi diríamos con nuevas energías, porque nos decían, estamos felices, estamos en nuestra casa, no gastamos, no esto, y estaban fascinados con las tecnologías. Por lo tanto, entonces tuvimos que rediseñar, readaptar estos contenidos que nos llevaban a la transición virtual. Así agregamos a nuestras necesidades académicas redes de apoyo que estaban conformadas por la comunidad de alumnos, y siguiendo un poco a lo que sostiene Pardo y Cobo, es que sostienen, ¿no?, que estas experiencias de aprendizaje remoto son un aspecto central en el proceso integral de formación de cualquier estudiante, y si es universitario, obviamente mejor. Entonces, aquello que se planteó, digamos, como algo temporal, pensamos que iba a ser un mes, 2 meses, ¿se acuerdan? En el inicio de la pandemia, se volvió permanente hasta el día de hoy. Lo que ha obligado, en realidad, a hablar de educación remota de emergencia, según Bustamante. Ante estas nuevas situaciones, la Facultad de Humanidades de la UNE comienza a capacitar a docentes para que podamos ir configurando estas estrategias de aprendizaje. Recordemos rápidamente que el término al que hicimos referencia, el término de educación remota de emergencia, fue propuesto en realidad por lo toma Bustamante, un estudioso de tecnologías y educación, justamente para diferenciar el tipo de educación que podría darse en condiciones normales, como la enseñanza tradicional, digamos, ¿no?, con asistencia a clase y tener un apoyo ahí, y otras que los autores llaman circunstancias apremiantes, enseñanza en este contexto de pandemia, por ejemplo, siendo el tiempo, el escaso uso de recursos en el que nosotros nos encontrábamos, entre otros factores, para realizar las tareas de enseñanza y aprendizaje, condiciones especiales que van a describir, digamos, este tipo de situaciones. Estos autores desarrollan también las ideas considerando el contexto universitario y la necesidad que tiene dicho espacio de continuar generando conocimiento. En este sentido, se han realizado esfuerzos notorios para generar
de la mejor manera posible estrategias de enseñanza remota. También debemos mencionar que no todo el plantel docente universitario estaba preparado para afrontar esta situación. Si bien generalmente más de la mitad de las cátedras de nuestra facultad, la educación virtual servía de apoyo desde hace más de 20 años, de apoyo pedagógico didáctico a la presencialidad, pero era eso, apoyo pedagógico. Así que estas experiencias, tal como mencionan Espósito y Marsolier, estaban reservadas a experiencias aisladas que aportaban a estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje de manera complementaria a la educación presencial. La incorporación de las TIC, como ya sabemos, y ha sido, continúa, digamos, un elemento fundamental para que podamos docentes y alumnos revisemos procesos de adquisición de estos saberes. En este tiempo de pandemia el desafío fue mayor y se generó, podríamos decir, una brecha entre quienes consideraban que el contexto favorecía las potencialidades de estas herramientas, las nuevas que podíamos ir incorporando, y otros quienes consideraban que el contexto era de crisis y que usar las nuevas tecnologías y demás propiciaba el avance, al menos en nuestra región, y en nuestra casa de estudios, del neoliberalismo, el capitalismo. Así, en el medio de toda esta situación venían estos debates también que nos enseñaron a reestructurar muchas cosas. Y en el medio de la pelea aparecíamos un montón de gente que necesitábamos que se avanzara, que se siguiera construyendo, que los alumnos aprendieran, que aquel que estaba en el impenetrable pudiera, teníamos alumnos en esa situación, pudieran acceder a lo que le podíamos dar. Entonces estábamos los del medio, como digo yo, ¿no es cierto?, que considerábamos que teníamos que democratizar los conocimientos y tratar de enfocarnos en solucionar esas situaciones de alguna manera, brindando mayores posibilidades para que se pudieran alcanzar estos objetivos. También recordemos que no hay que dejar en el olvido, me parece que el docente en este tiempo de pandemia siempre lo ha sido, pero en este tiempo de pandemia me parece que ha sido mayor, no solo guía, ha sido en muchos casos, o hemos sido en muchos casos, contenedores realmente de contenedores afectivos, contenedores sociales. Muchos alumnos perdieron abuelos, tíos, hermanos, otros perdieron hijos, o sea que era una situación que en el medio teníamos que estar enseñando contenidos académicos, ¿no? Entonces, teníamos que garantizar la secuenciación de aprendizaje, teníamos que fortalecer a los alumnos, y bueno, las TIC en esta situación nos vino muy bien para poder avanzar e incluir. Entonces, preparamos materiales, en nuestro caso videos, textos digitales para que los alumnos los revisen de manera sincrónica. Muchos de nuestros cursantes solo tenían dispositivos móviles, no todos cuentan con una computadora para uso personal, no todos podían acceder con facilidad a una conexión de internet, y esto demostró un gran contraste, como ya les dije, entre quienes desarrollaban sus actividades con recursos restringidos y aquellos que presentaban mejores condiciones para realizar el trabajo en sus hogares. Y esta es la cuestión, digamos, en la cual ahora va a seguir Laura, va a explicar cómo hicimos nuestro video con los alumnos, que fue más que positivo, ya les digo, más que positivo para nosotros. Bueno, en cuanto a la experiencia en sí, bueno, sabemos que vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento, ¿verdad? Y es acertado decir que esta información está al alcance de todos, que es muy fácil encontrarla, sobre todo para aquellos que manejan, como nuestros alumnos, también las redes sociales. Pero lo importante acá es conseguir que esa información se transforme en conocimiento. Entonces ahí es cuando entramos en juego nosotros, docentes, con esa función de guía, de acompañamiento, de evaluación procesual, en este caso, ¿no es cierto?, para llegar al objetivo que nos habíamos propuesto a partir de la presentación de esta propuesta. Tal como expresa Joaquín Aguirre en la enseñanza de la literatura, específicamente si solo nos quedamos con la lectura de una obra y con saberes acerca de su autor, de la época en la que fue escrita, no es suficiente, y
sí tenemos bastante material al alcance. Ahora, si la intención va más allá, va con la función de la literatura de tratar de que en nuestros alumnos se fortalezca el juicio crítico, que tan necesario, la literatura pondrá en juego el hacer, pero las nuevas tecnologías van a servir de gran instrumento para ello. Entonces, en función de la situación que estábamos atravesando y a fin de dar continuidad a esta propuesta que que habíamos pensado con Lucía de incorporar también la temática de las mujeres medievales, que ya hace tiempo venimos de a poco introduciendo en el dictado de la cátedra, más allá de las obras canónicas y de las características de las mismas. Esta inquietud por la presencia de la mujer medieval, este, la veníamos charlando, decía, y se transformó en una de las temáticas a abordar con esta propuesta. Entonces decidimos trabajar a partir del uso de las redes sociales. Esto significó, en primer lugar, trabajo, por supuesto, para nosotras también, porque tuvimos que investigar, tuvimos que buscar una serie de fuentes de material, digamos, al que pudieran acceder nuestros alumnos y que nosotras pudiéramos favorecérselos. Referidos específicamente a la situación de la mujer medieval en los distintos aspectos en los que se desarrollaba. Posteriormente, bueno, de compartirles estos documentos a partir de siempre digitalización, ¿verdad? Les habilitamos una plantilla Drive en la que iban a trabajar por grupos y en la que nosotras participábamos también, en la que deberían realizar una reseña sobre uno de los textos seleccionados. Trabajar reseña también significó partir del concepto de qué es una reseña como texto académico y hacer toda una introducción al mismo, ¿verdad? Luego, en una clase sincrónica, explicamos la práctica del trabajo a seguir, que era esa reseña específicamente que la iban a realizar en grupo. Finalmente, el trabajo consistió en la elaboración de un pequeño video en el cual uno de ellos iba a leer la reseña realizada y posteriormente el equipo de cátedra compiló estas reseñas en un video que lo habilitamos en una cuenta de YouTube. Lo que voy a compartir ahora es una introducción a lo que es ese video, que la verdad que tuvimos muy buena respuesta porque fueron más de 12 videos los que recibimos y bueno, el video en total tiene más de 1 hora de duración, así que voy a compartir un poquito del mismo. Sí, comparte pantalla. Muy buenos días a todas y a todas y a todes. Mi nombre es Lucía Muñoz, pertenezco al Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNE y soy la profesora adjunta de la Cátedra de Literatura Española 1. En esta ocasión me encuentro con todos ustedes para comentarle brevemente lo que ustedes a continuación van a observar o van a asistir, digamos, en esta producción de YouTube que se llevó a cabo en el marco del dictado de cátedra de este 2020. Consistió en estudiar acerca de la situación, el rol y la representación de las mujeres medievales en textos académicos.
Me llamo Ximena Flores y el trabajo que voy a presentar se titula La mujer en la Edad Media y su autora es Rocío Ríos Martínez, quien es licenciada en Historia y en Antropología Social y Cultural. Además posee un máster superior en recursos patrimoniales y turísticos, un curso superior en educación social y el título de animadora y monitora sociocultural. También tiene experiencia como guía cultural en proyectos de divulgación, en conferencias y publicaciones de carácter histórico, antropológico y arqueológico. Entre las obras de la autora que nos ocupa encontramos textos como La lepra en el medioevo europeo, Blanca de Castilla, una castellana reina de Francia, Dictadura sobre el cuerpo femenino, entre otras. El texto del que hablaremos aparece publicado en la revista española Anthropologies. La misma nació con el fin de demostrar que la cultura divulgativa puede resultar apasionante en un mundo en crisis en donde se suele encender la televisión para apagar el cerebro. Es de carácter mensual, cuyas secciones son de arte y periodismo, ciencia y tecnología, sexualidad y género, historia, política y economía, etnohistorias, una sección social y otra llamada cajón desastre, dedicada a todas aquellas cosas que no tienen clasificación y la necesitan. Buenas, mi nombre es Rodrigo Antonio Sánchez, tengo 24 años, soy de la ciudad de Corrientes, capital. El texto que elegí para reseñar se titula La mujer en la Edad Media. Fue escrito por el padre Ricardo Walter Corleto, profesor en la Universidad Católica Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Específicamente es profesor en Historia de la Iglesia Medieval, Historia de la Iglesia Contemporánea y Metodología Histórica. Anteriormente fue cura en la Orden de Agustinos Recoletos y su formación académica fue desde la preparación teológica en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, pasando por la licenciatura en Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia, hasta sus estudios como archivista en el Archivo Secreto del Vaticano. Sobre el contexto de publicación, el texto seleccionado se encuentra en la página web de la Biblioteca Gonzalo de Berceo, Revista Teológica, tomo 43, número 91, publicada en diciembre de 2006. Vemos uno más, un pedacito, avanzo para ver que la diversidad de textos. Mi nombre es también Nicole trabajados. Romero, soy alumna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. El texto sobre el cual versa esta reseña se titula Mujer en la Edad Media. Fue publicada el 30 de julio del 2006 y pertenece a Ricardo Walter Corleto Oar, nacido en Río Ceballos, Córdoba, y luego trasladado al Gran Buenos Aires. Al terminar de cursar Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, sintió el llamado a la vocación religiosa y en 1984 comenzó su revisión. Bueno, básicamente, o deja ahí, creo, porque si no, nos vamos a ir con el tiempo. Soy estudiante del profesorado de la licenciatura en Letras. Lauri. El texto del cual les hablo Estoy tratando se titula De vírgenes a Ahí demonios. está. Bueno, así, más o menos, como fuimos armando, nos llevó muchísimo tiempo, prácticamente un mes, y la edición estuvo a cargo de nuestros, además de nosotras, que aprendimos a editar videos en parte, por nuestros adscriptos y nuestros becarios, que obviamente están mucho más duchos en esta cuestión. Y bueno, salió algo, ellos quedaron les gustó mucho esa experiencia, de tal manera que pedían hacer otra cosa, inclusive, así que en sus exámenes finales les ha ido muy bien, porque son estos alumnos que participaron, que decidieron participar, porque no los obligábamos, aquel que quería tenía otra actividad, pero fue desafiante para todos nosotras, para el equipo, y los alumnos quedaron muy satisfechos. Básicamente esa es la experiencia, y bueno, y como conclusiones, nomás así rápido, porque me parece que estamos en hora, Laurita, así Sí. sintético. Bueno, el avance de las tecnológicos, digamos, los avances en el campo de la educación superior universitaria han impactado notablemente y se han enriquecido gracias a herramientas digitales de grabación, reproducción de textos, sonidos, imágenes. Navegar en las redes y hallar material de nivel académico requirió la orientación pertinente
la lectura interpretativa, la puesta en común de ideas, perspectivas de análisis, inquietudes, trazaron el camino de producción de un texto que diera respuesta a expectativas también de nivel intelectual acorde a los objetivos propuestos. El uso de las tecnologías, que si bien forma parte del diario vivir de nuestros alumnos, sirvió como canal de comunicación de un trabajo alcanzado con dedicación. El aprendizaje en el caso de esta propuesta se encuentra centrado en el alumno. Ellos han sido los protagonistas de este trabajo, de un trabajo totalmente intelectual. Ante el impacto de los tiempos que nos tocan vivir, es destacable el no haberse dejado vencer por la incertidumbre o el desconocimiento. Creemos que esto nos impulsó más bien a avanzar en nuestros propios aprendizajes, en la búsqueda de herramientas que permitan acompañar a nuestros alumnos y acercarse al conocimiento de una literatura que, como dijéramos anteriormente, se encuentra tan alejada de la cotidianeidad de los mismos. Pero bueno, la puesta en acción de esta actividad favoreció el estudio autónomo y la autogestión formativa de nuestros estudiantes. Así que creemos que la adversidad que se nos presentó y que se nos presenta determinan un gran desafío, y creemos también que en buena medida estamos saliendo victoriosos de ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queridas colegas, por tan linda experiencia, y si les parece, seguimos siempre la misma metodología de hacer preguntas y de participación al final de la última. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Gladys. Gracias. Gracias, Gladys. Gracias. Entonces, Gabriel, si por favor puede usted empezar a mostrar el primer PowerPoint, el del programa. Bien, ahí lo vamos a poner en pantalla. Muy amable. Bueno, y siguiendo con esta tarde didáctica, como la hemos dado en denominar, vamos a compartir ahora, así como han hecho nuestra querida Laura y Lucía, otra experiencia también didáctica pedagógica, solamente que esta es charco de por medio, porque es una experiencia que ha unido a la Universidad Nacional de Cuyo y a la Universidad de Alicante en España. Lo que vamos a compartir es esta experiencia titulada, como ven en la filmina, Las literaturas castellana y catalana de la Edad Media como un dispositivo de la internacionalización del currículo. La narrativa de una experiencia pedagógica que hemos llevado a cabo con la doctora Lucía Martín Pascual y su equipo de cátedra, y con la que suscribe. Y la experiencia fue realizada durante este año también en mayo del 2021. Como todos sabemos, la internacionalización de las universidades es uno de los hechos educativos más significativos de las políticas educativas del siglo XXI. Estas internacionalizaciones de nuestros planes de estudio, del currículum, de nuestro modo de creer y de concebir y realizar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en la universidad, ha cambiado y es uno de los ámbitos de mayor impacto en lo que concebimos que es enseñar, aprender y evaluar. En el presente, profesores y alumnos salen de sus aulas, se conectan con otros mundos y nuevos conocimientos y ponen en práctica o experimentan novedosos paradigmas didácticos y pedagógicos, como nuestras colegas nos han mostrado, que altera y alternan las formas tradicionales de enseñar y aprender. En este marco, la presente comunicación comparte el relato de una experiencia pedagógica llevada a cabo en modalidad virtual por las cátedras Introducción a la Literatura Catalana de la Universidad de Alicante y Literatura Española I Medieval de la Universidad Nacional de Cuyo, realizada durante el primer cuatrimestre del 2021.
La propuesta implicó la organización, dictado y evaluación de 2 ejes temáticos de literatura catalana y castellana medievales, abordados en sus semejanzas y diferencias. La experiencia colaborativa permitió el diálogo polifónico entre ambas literaturas y culturas y ha sido una estrategia de internacionalización significativa para la sensibilización crítica de los estudiantes, de nosotros, en función de valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad medievales hispánicas a la luz de su rol en la construcción de una sociedad plural respetuosa de la diversidad lingüístico y cultural actual. En la segunda filmina, por favor, Gabriel. ¿Cómo surge esta propuesta? Desde hace algún tiempo, yo diría años, hemos querido con Lucía participar de acciones en común. Ya en el último congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, que se realizó en Barcelona en el 2019, avanzamos en la propuesta. Y en el 2020, la Universidad Nacional de Cuyo, debido a la pandemia, hizo transformaciones en sus programas de nacionalización e internacionalización. Uno de esos es el Quédate en casa, y lo mismo sé, un estudiante internacionalizado. Entonces, aprovechando estos programas de internacionalización in situ, es que presentamos una propuesta a la Secretaría de Internacionalización de nuestra facultad, siendo las cátedras responsables tanto la de Lucía como la que está a mi cargo, con la participación también de los equipos de cátedra. En el caso de Lucía, participó también nuestro querido colega Josep Luis Martos y Marinela García. Y en el caso de la UNCuyo también participó otra de las profesoras adjuntas, la profesora y doctora Dolly Sales, y la ayudante alumna Verónica Rodríguez Chabán. Ahora bien, en la formulación de la propuesta se dividió entre las cátedras responsables, que fue la de la UNCuyo, y la cátedra invitada, la de Lucía. ¿Quiénes fueron los destinatarios? Jóvenes estudiantes del profesorado y de la licenciatura. En el caso de la UNCuyo, de letras. Y de Lucía, ella enseguidita va a completar la información. El cronograma de desarrollo de la experiencia fue durante mayo, fueron 2 clases sincrónicas presenciales y después también asincrónicas con tareas subidas en el aula virtual. Confeccionamos un plan a partir de unos determinados contenidos y establecimos también el formato de la evaluación. Lo novedoso de esto es que dentro de la metodología didáctico-pedagógica nos sustentamos en la clase espejada. Gabriel, ¿podría usted pasar a la próxima, por favor? Justamente estos programas de internacionalización porque son de adentro, no como los out cuando los chicos viajaban, ha sido definida por Marisa Facio y Ana Laura Silva de la siguiente manera. ¿Qué es una clase espejo o una clase espejada? Es una estrategia didáctica que usa una plataforma digital compartida entre profesores y estudiantes de 2 o más universidades para participar en el desarrollo sincrónico y o asincrónico de un espacio curricular completo, cosa que no fue nuestro caso porque quisimos empezar con algo pequeño, a ver cómo nos íbamos, qué resultados, beneficios teníamos y qué dificultades podíamos sortear o no, o el espacio curricular completo o una sesión o un eje temático de dicho espacio. Entonces, con esta idea de la plataforma que compartíamos, de que teníamos estudiantes del profesorado de letra, que éramos 2 universidades, que estábamos en situación de encuentros sincrónicos y asincrónicos, y esta unidad o eje temático vertebrador fue que nos pusimos a trabajar.
¿Y cuáles fueron nuestros pasos? El primer paso, tenemos 4. El primer paso fue el de los contactos, el de las entrevistas previas, revisar los programas de ambas cátedras, ver la duración que tiene cada módulo o cada unidad, comparar la bibliografía y establecer cuáles eran aquellos puntos en los cuales nos encontrábamos simetría para poder establecer este contenido en común a partir de lo que se daba en Castilla y de lo que se daba en la literatura catalana. Estas entrevistas permitieron conocer al otro complejo, porque el otro complejo no era solamente el plan o la materia dentro de ese plan, sino también, por ejemplo, el horario del cursado, el día, cuántos estudiantes, cuántas comisiones, qué tipo de clases los chicos realizan, si son chicos que estaban acostumbrados a ser sujetos independientes de su aprendizaje o autónomos, qué recursos tecnológicos contaban. Para nosotros, como recién contaban Laura y Lucía, también hemos tenido problemas no solamente de conectividad, sino enterarnos de que nuestros alumnos, algunos no tenían celular. Y eso sucede hoy en la escuela y en la Universidad Argentina. Por suerte se les logró dotarlos de un celular y muchas veces las participaciones han sido a través del WhatsApp. Entonces, esta es la realidad con la que nosotros nos hemos tenido que manejar para esta experiencia. Entonces, todo eso, esas entrevistas que fueron varias, nos sirvieron para tomar una serie de decisiones y poder planificar qué íbamos a dar y sobre qué elementos íbamos a establecer las diferencias y las semejanzas, cómo lo íbamos a implementar y después el tema de la certificación, que ese tema de la certificación todavía lo estamos trabajando. Bien, Gabriel, ¿podría usted pasar a la próxima, por favor? Entonces, comparando los programas, vimos que había un gran tema, el tema del amor, del discurso amoroso que podríamos trabajar. Entonces decidimos tomar el discurso amoroso en la Celestina y el discurso amoroso desde los trovadores a la poesía del siglo XV, ejemplificado sobre todo a través de Ausias Marc. Para nosotros fue de inmensa apertura este tema, porque solo tenemos 60 horas en un cuatrimestre, entonces realmente no alcanzamos a ver dentro de la lírica el discurso trovadoresco. Entonces para nosotros era un avance en cuanto a los contenidos y a esta mirada holística de la literatura producida en la península ibérica en el siglo XIV y XV. ¿Puede ser, por favor, la próxima, Gabriel? Entonces, teniendo ya este tema, habiéndolo detectado, que nos costó contarle a los otros qué es lo que tratábamos, cuál era nuestra mirada, qué es lo que veíamos en cada una de las unidades. Entonces, ¿qué nos propusimos? Y nos propusimos una serie de objetivos generales que son fundamentales y son los básicos, como era acercarnos a autores, obras y contextos de producción, recepción y circulación de una literatura producida en la España medieval, pero en una España medieval que no solamente hablaba en castellano, la lengua del imperio, sino que hablaba en otros idiomas bajo el mismo cielo y que han sido fundantes de esta herencia cultural hispánica. No solamente nos interesaba eso, abordar de esta forma, de esta manera holística la literatura, sino también nos interesó mucho que los alumnos se construyeran como sujetos autónomos de aprendizaje, que buscaran su propia bibliografía, que buscaran la musicalización de las canciones de los trovadores. Entonces, desde esa forma, ir respondiendo a necesidades, a expectativas y gustos lectores que son de los chicos de ahora, que los chicos siguen hablando del discurso amoroso bajo sus propios términos, pero que tanto pueden ellos identificar en estos discursos del pasado que enseñamos.
Y es en ese diálogo entre lo que nos pasa a nosotros y reciben desde la cultura a la que pertenecen, recuperar obras del mundo medieval hispánico. También nos interesó muchísimo, nos interesaba este aspecto de ampliar la sensibilidad cultural y crítica de los chicos, porque en general la actitud con la que vienen ante los textos antiguos, como ellos dicen, es la de que nunca se habló del amor, nunca se habló de nada. Entonces, esto de descubrir las temáticas humanas de tensiones, temáticas culturales y problemáticas de la vida humana hablada, aunque sea con un español que les cuesta, o en un catalán o en un valenciano, para ellos fue un gran descubrimiento y pudieron ampliar esa percepción de que estamos parados en los hombros de un gigante que es la antigüedad, en este caso lo medieval. Pero no solamente eso, esa sensibilidad cultural, sino también otro hecho que ahora lo van a encontrar sobre todo en los DCP y en los descriptores de los programas de literatura. Es este tema de valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad. En la medida que nosotros repensemos nuestras literaturas, no solo en sí mismas, sino en su capacidad de diálogo con otras culturas, le estamos dando a los estudiantes la posibilidad de integrarse en una sociedad plural, en una sociedad que respeta la diversidad, porque la diversidad te hace crecer y la diversidad es lo propio del mundo actual. Entonces, por eso también nos interesaba esto de literatura castellana y literatura catalana. Y todo eso mirado desde la óptica de la internacionalización y las competencias sociales y competencias internacionales, que son tan importantes para cuando uno presenta un currículum vitae. Y otra cosa también que nos parecía interesante es doblar la apuesta por la pandemia que nos ha hecho quédate en casa, pero que ese quédate en casa también te permite salir al mundo, entonces te podés internacionalizar. Y esa internacionalización a través de este conocimiento de estas dos literaturas era una forma y es una estrategia emergente superadora de la incertidumbre contextual. Podemos pasar a la próxima, por favor, Gabriel. Y dentro de ese gran marco de objetivos específicos, ¿qué nos interesaba? Sobre todo, identificar y analizar parcelas o aspectos del discurso amoroso masculino y femenino que se da en la Celestina como un espacio de tensión. Y después, no solamente eso, sino ver ese espacio de tensión a la luz de los discursos de la época. Y todo esto también en relación con el trabajo que Lucía hacía y su equipo sobre la lírica trovadoresca y Ausias Marc. Es decir, trabajamos en clase espejada a modo de campana. Lo que si hacían uno se replicaba en la otra unidad y módulo. Y por último, también nos interesó recuperar específicamente el valor que tiene internacionalizar nuestros aprendizajes universitarios, la metodología de la clase espejada, porque es una forma de cooperación entre las universidades, entre sus miembros, seamos nosotros los pares o los mismos chicos. Y también es una forma para mejorar, para monitorear, para revisar las propias matrices que tenemos con respecto a los modos en que enseñamos y aprendemos en un mundo globalizado, plurilingüe y multicultural. Entonces, con todos estos objetivos, ¿cómo planteamos nuestros encuentros sincrónicos? Gabriel, ¿puede usted ir a la próxima? Las dos decidimos integrar a los chicos haciéndoles conocer un poquito dónde está la Universidad de Cuyo, algunas características, cantidad de alumnos, dónde está ubicada Mendoza, para que se amigaran con el espacio geográfico. A partir de eso, sí, ya en la próxima
Si la quiere pasar, Gabriel, en la próxima ya les planteamos la propuesta didáctica en sí, que tenía estos dos grandes núcleos conceptuales. ¿Qué se pensaba del amor en Celestina, un texto en prosa castellano, y qué se pensaba desde la poesía trovadoresca del 15 y desde Ausias Marc del mismo tópico, del mismo tema? La próxima, y entonces un poco para mostrarles que aquí, que en Argentina, tan lejano a 15.000 kilómetros de España, se daba esta literatura. Entonces, bueno, empezamos un poquito a contarle, contextualizando cuáles eran las ediciones en castellano, en qué lengua se había traducido, los continuadores, el argumento. Y el argumento lo dividimos en el mundo de varones y el mundo de mujeres, porque esos fueron los ejes vertebradores de nuestra presentación con respecto al mundo amoroso, al discurso amoroso. En la próxima. Y para mostrarles que aquí también en Argentina interesa la Celestina, les traje a colación la primera vez que se hizo en Mendoza la representación teatral de Celestina, que fue en el año 2002 y que la hizo el Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, con 3 días de teatro a lleno, que realmente fue una experiencia inolvidable y muy gratificante a nivel de que todavía nuestros textos siguen hablando como hablaban en su época. En la próxima, por favor. Entonces, ¿cómo pensamos el desarrollo de esta unidad? Pensamos que el diálogo y la palabra oral, así como los silencios, son tan importantes en Celestina. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿de qué hablan los personajes en Celestina? Y todos los personajes tienen temas en común. Entonces hicimos un desglose de esos temas. Hablan del hambre, de la pobreza, de la riqueza, de la ropa, de la vileza de las mujeres, de la inferioridad, del amor. Pero no solamente tienen esos temas en común, sino que hay grupos de personajes o personajes en sí mismos que hablan de temas específicos. Entonces, de lo más general fuimos a lo más específico. La próxima, por favor. Y en esa especificidad y temas generales, había un tema en común que los unía. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la carta del autor a su amigo, a los versos acrósticos y al prólogo, y de ahí relevamos que lo más importante era el amor. Y entonces nos constituimos el centro de nuestra exposición en el amor, centro vital en sus vidas y en la Celestina. En la próxima. A partir de eso, que es justamente esta representación, este gráfico que ustedes tienen ahora, establecimos cómo ese centro neurálgico se establecía a través de los vínculos amorosos, a través de la vida y la muerte, en la próxima. Y entonces nos dedicamos a identificar cómo por grupos los personajes se relacionaban con el amor. Y establecimos la categoría varones jóvenes, varones mayores, mujeres jóvenes guardadas, las mujeres jóvenes enamoradas y las mujeres mayores. Y ahí la teníamos a Lisa y a Celestina. Entonces, de cada uno de esos grupos humanos estuvimos trabajando la mirada, la perspectiva amorosa que presentaban. En la próxima. Pero el desafío en este momento fue cómo hacer para imbricar lo que estábamos trabajando de discurso amoroso de Celestina con los trovadores y con Ausias Marc. Entonces, Lucía y la cátedra había trabajado muy bonita. La próxima, por favor. La próxima. Había trabajado muy bonito, todo una especie como de decálogo del amor cortés. Entonces yo traje, porque tenía que anclar mi clase y estos contenidos en lo que había hecho Lucía. Entonces, Lucía, muy gentil, me facilitó toda la parte teórica
Y yo, digamos, estudié, avancé en esa construcción de Amador Cortés de Calixto, a partir de lo que la misma Lucia había dado. Entonces, por ejemplo, ella había dicho que los grandes amadores trovadorescos tenían en cuenta que fuera suspirante. Busqué las citas de suspirante y lo estuvimos trabajando, o que era suplicante. Entonces, cada una de esas categorías traté de imbricarla con lo que el discurso amoroso cortesano en la Celestina. En la próxima, por favor. Y entonces, así nos preguntamos, pero en Celestina solo está el discurso amoroso cortesano. La próxima, por favor. Y nosotros sabemos que no, porque podemos aplicar otros discursos amorosos para explicar el tratamiento del amor en Celestina. Y entonces, en la próxima, por favor, aquí acudimos a ese gran, digamos, a ese aporte que tenía Galeno y la teoría de los humores. ¿Por qué? Porque necesitábamos construir una mirada general del amor en Celestina y teníamos que llegar a esto del amor ereos. Entonces, en la próxima, por favor, a través de Galeno y de Hipócrates, que trajimos la cita, pensamos, pero esto es la parte más académica de lo tradicional, de lo que se conocía en Castilla, pero eran los únicos autores en Castilla en el siglo XV. ¿No se habrán conocido algunos autores catalanes, aragoneses, valencianos, que trabajaban también esta teoría y que fueron realmente importantes? Entonces ahí surgió la figura de Arnau de Vilanova, que fue importantísimo para la época, y también este texto que redescubrió María Eugenia Lacarra, que es el Gordonio con el hilo de medicina. Entonces, con esto descubrimos que el amor no solamente en Celestina tiene la perspectiva cortesana, sino que también tiene toda esta otra influencia del amor como enfermedad y locura. Y como habíamos, lo que nos interesaba sobre todo era, por lo menos a mí, trabajarlo desde las mujeres sin que se me desbalanceara mucho, vimos como todo esto que decían estos tratadistas en Melibea estaba representado. En la próxima, por favor. Y entonces, después de haber visto de Melibea, dijimos, bueno, pero no solamente está Melibea, también está Calixto, y a Calixto lo que le pasa es que dentro de las teorías que presentaba Gordonio, había una de la que él habla, que es la facultad estimativa. Entonces, recorrimos Celestina y buscamos aquellas pistas del texto que daban pie para mostrar la percepción que tenía Calixto basada en las teorías de Gordonio. La próxima, por favor. Y entonces, así, bueno, la próxima también, porque esto es todo análisis de Gordonio. La próxima también, que el amor ereos como enfermedad. Y entonces nos preguntamos, tenemos aquí un personaje que tiene una discapacidad estimativa. Y entonces, de acuerdo a esa discapacidad, ¿cómo es su discurso amoroso? Y rastreamos cómo concebían el amor. Y se pasó al tema de la cacería o al tema del objeto mujer. ¿Se acuerdan cuando le dice Melibea, bueno, estate quietito, no pon las manos sobre mí? Y le dice Calixto, pero lo primero que tengo que hacer es sacarle las plumas al ave. Entonces, esta cosa de la cacería, de la cosificación, y eso nos llevó a introducir otro gran tema también, que era el tema de los debates sobre la inferioridad de la mujer. Y esos debates sobre la inferioridad de la mujer nos llevaron a la querella de las mujeres, porque el amor no solamente está concentrado en los personajes, en la relación que tiene cada uno de ellos con ese mundo afectivo, también se extrapola y se da este debate sobre qué era la mujer y cómo debía actuar. Entonces ahí analizamos, por ejemplo, a Christine de Pizan y su aporte a la teoría del protofeminismo. La próxima. Y entonces
ya con esto pudimos ir construyendo parcelas de conocimiento que nos permitieron llegar al amor ereos y a plantearnos si el amor ereos que va a presentar Celestina es solo la enfermedad mental o es solo enfermedad física. En la próxima, por favor, así, abuelo de pájaro. Y entonces, el amor ereo, sobre todo en el texto, se acentúa que es una enfermedad femenina. Y entonces lo que planteamos es que era una enfermedad de género y buscamos en el texto cuál es esa conciencia que tenían los personajes femeninos acerca del amor ereos y lo relacionamos incluso con el mal de madre del que habla cuando Celestina va y toca la pancita. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, y lo que es interesante también es que este descubrimiento del cuerpo es el descubrimiento de un yo femenino y el derecho que tiene a la expresión de sus deseos. Entonces, bueno, ahí tenemos toda una serie de textos, de citas de Celestina para avalar esta idea de enfermedad de género. Y ya, para ir terminando, lo que vimos fue que esta enfermedad, si quiere pasar a la próxima, por favor, Gabriel, a la próxima también, que esta enfermedad, ¿no es cierto? Y esa idea del amor como locura también existe ahora, porque una de las cosas que a mí siempre me interesa es no dejar la literatura medieval en el ámbito de lo medieval, es siempre poder tener lo medieval para alimentarme como sujeto y que yo tener otra percepción de lo medieval. Y entonces, en la actualidad existe una enfermedad que se llama limerencia, que está definida por el Diccionario de la Real Academia como intensos sentimientos de admiración y necesidad de ser correspondido por otra persona, el comportamiento obsesivo compulsivo, todo esto mediante procesos bioquímicos del cerebro con liberación de sustancias. Y entonces ahí se da la obsesión y el acoso. Y para terminar con este encuentro sincrónico, traje a colación una serie de frases con las que nuestra cultura también se identifican y que nos identifican más medievales de los que creemos. Por ejemplo, eres mi mejor locura. Entonces, ya para cerrar, en la penúltima sería, si quiere pasar, Gabriel, por favor, lo que tratamos de hacer fue analizar un discurso amoroso en Celestina desde distintas tipologías de amor. Una cosa era la naturaleza humana que da pie al análisis de la teoría de los humores, otra fue el amor ereos como centro neurálgico de ese discurso amoroso en Celestina, otra cosa fue el amor con la mirada femenina y masculina, y otra cosa, todo en permanente interacción, entender el discurso amoroso como el amor ilícito, como los vicios y como el proceso de un deleite. Ahora, todo esto lo pude hacer porque Lucía había sentado las bases para que esto se pudiera entender. Entonces, como conclusiones, podemos decir que esta experiencia realmente fue muy significativa, tanto para nosotros como profesores que tuvimos que revisar nuestros propios conocimientos, como también para los estudiantes, porque les permitió salir del aula entendida como 4 muros y conectarse con otro mundo en España. Así que bueno, muchas gracias. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Lucía para que ella pueda comentar su experiencia y luego vuelvo y les hacemos las conclusiones. Muy bien. Muy bien, creo que ya estoy en antena. Ya me oyen, ¿no? Bueno, en fin, ya con todo lo que ha explicado la profesora Gladys Lizabe,
pues la verdad empezar diciéndoles que fue una experiencia realmente muy enriquecedora. No se había realizado nunca en mi facultad, en nuestros estudios, en los estudios de filología catalana no se había realizado nunca y bueno, esto es lo que ha tenido de hablemos un poco así entre comillas de bueno la pandemia, ¿no? Que nos ha dejado a todos en casa, pero también nos ha permitido acercarnos y familiarizarnos con nuevas tecnologías. Yo antes de la pandemia no había dado nunca una clase online y cuando nos encerramos en marzo del 2020, pues enseguida nos pusimos a ver cómo podíamos hacer clases síncronas con los alumnos y en fin, es una experiencia que de no... A ver, que mejor no se hubiera producido, a lo mejor no hubiera habido pandemia, pero ya que estamos así, bueno, pues también hemos sacado algo de provecho. Muy brevemente, podemos pasar directamente a la diapositiva número 3, donde hay una foto de la Universidad de Alicante y les explicaré un poco en qué consisten nuestros estudios muy brevemente y por qué en la asignatura con la que realizamos la clase síncrona, la clase espejada, pues tiene unas características que la hacían también más propicia para esta experiencia. Bueno, aquí tienen una foto de la Universidad de Alicante, nosotros estamos al lado del mar, con un clima mediterráneo muy caluroso, como pueden ver por la vegetación, y es una universidad de creación bastante reciente, se creó en el año 79, anteriormente, bueno, pues pertenecía a la Universidad de Valencia, aunque en la provincia de Alicante hay otra ciudad más al sur donde existió una universidad histórica, esta ciudad se llama Orihuela en el siglo XVI y actualmente bueno, pues la sede de aquella universidad histórica, que es un convento de dominicos, pues también pertenece a la Universidad de Alicante. Pasamos de diapositiva, por favor. Nuestra universidad tiene bueno, pues, un vicerrectorado de Relaciones Internacionales, tiene bastantes programas internacionales y hay dos centros, hay dos centros importantes de internacionalización con América Latina, como es el Instituto Universitario de Estudios Sociales y el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. El primero se dedica más a cuestiones de carácter histórico-social y el segundo nace a consecuencia del legado de Mario Benedetti y se dedica sobre todo a estudios literarios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, imparte 10 estudios. Español, lengua y literaturas, filología catalana, estudios ingleses, franceses, árabes islámicos, humanidades, traducción e interpretación, historia, turismo y geografía y ordenación del territorio. Normalmente, bueno, en otras universidades españolas los estudios de historia, turismo, geografía se concentran en otra facultad, pero nosotros hemos mantenido el espíritu de filosofía y letras de todas las humanidades, todos los saberes humanos. Se me ha olvidado decir que en Alicante, tanto en la ciudad, bueno, en la provincia como en la universidad, nuestras lenguas cooficiales son tanto el español como el catalán. De estos 10 estudios, pasamos a la siguiente diapositiva. Los 5 estudios filológicos son estos 5: español, lengua y literaturas, estudios ingleses, estudios franceses, árabe y humanidades. La asignatura, bueno, todos los programas, todos los grados, los grados constan de 240 créditos y todos los grados, aparte de asignaturas específicas de su propio grado, tienen una segunda lengua y una literatura. Es decir, en español se imparte, bueno, se da la posibilidad a los estudiantes de impartir una segunda lengua y una segunda literatura entre catalán, inglés, francés y árabe.
en catalán, bueno, pues se da a los alumnos la oportunidad de cursar una segunda lengua, una segunda literatura entre español, inglés, francés y árabe. De esta manera, aparte, además de tener su formación específica, tienen acceso a una segunda lengua, a unas asignaturas de segunda lengua y segunda literatura, y si cursan una serie de créditos, pueden terminar también con una mención. Bueno, un graduado en estudio en español, lengua y literaturas con mención en filología catalana, por ejemplo, si ha cursado una serie de estudios. Bueno, la asignatura que yo imparto se llama Introducción a la literatura catalana medieval, es de primer curso, del segundo semestre. Para nosotros el segundo semestre es de febrero a mayo, para ustedes es el primero. Y consta de 6 créditos y 60 horas presenciales. Y se ofrece, esta asignatura no se imparte en filología catalana, sino que se ofrece como segunda literatura a los otros estudios filológicos. De manera que preparar unas clases de espejo, como hicimos entre la profesora Lizabe de literatura española y nosotros, tenía un sentido porque los alumnos de español que cursan la asignatura de Introducción a la literatura catalana, en su día, en su carrera, en su grado, también estudiarán en otro curso la Celestina. Así ya empezábamos también a ofrecerles algunos elementos comparativos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, el programa de la Introducción a la literatura catalana medieval consta de 3 bloques temáticos. El primero sobre historia y literatura. Nosotros no tenemos, en la literatura catalana no tenemos el género de la épica, pero en cambio sí que tenemos una historiografía literaturizada, unos textos historiográficos muy literaturizados. En ese bloque temático estudiamos también la novela de caballerías, el Tirant lo Blanc, que tiene unas características diferentes a los libros de caballerías de la literatura española, que es otro tema que también hubiéramos podido realizar y también hubiéramos podido señalar las concomitancias y las diferencias entre, por ejemplo, la Amadís de Gaula y el Tirant lo Blanc. Pero nos decidimos por el discurso amoroso, porque nosotros estudiamos el discurso amoroso de los trovadores que no son escritores catalanes, sino occitanos, pero son los que inventan el discurso amoroso medieval. Y a lo largo del tiempo, ese discurso amoroso se va evolucionando, y llegamos, por ejemplo, a la poesía de Ausiàs March, que conserva parte de esa tradición cortés, pero con otros elementos, conforme ha explicado la profesora Lizabe, de introducción de la literatura moral, de introducción de elementos moralizantes o de introducción de la medicina galénica para explicar también que el amor es una enfermedad. Y el tercer bloque temático, que también en su día podríamos hacer alguna clase en común, estudiamos la literatura y el pensamiento. Autores como Ramon Llull o autores laicos del siglo XIV como Bernat Metge, muy interesantes para entender también la evolución o más que para entender la laicización de la cultura medieval. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto más o menos ya lo he comentado. Bueno, nosotros no tenemos épica, pero tenemos historiografía, la literatura doctrinal. Bueno, pues se podría hacer alguna relación con los autores del Mester de Clerecía, los libros de caballerías, la lírica amorosa peninsular española y catalana es descendiente de la antigua lírica occitana, y los poetas del siglo XV, bueno, por ejemplo, la figura de Ausiàs March pues fue un referente poético de los autores castellanos renacentistas del siglo XVI, Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Fernando de Herrera,
Incluso Quevedo ya, pues, se consideraba una autoridad poética. Y continuamos pasamos la siguiente diapositiva. En fin, bueno, esto es la clase. Las clases las celebramos 2 lunes del mes de mayo. También quería comentar que la asignatura tiene 2 grupos, un grupo de mañana y un grupo de tarde. Para adaptarnos a los horarios argentinos utilizamos la clase espejada, la hicimos en el horario de tarde, de los alumnos que van por la tarde, que es un grupo más reducido, pero en fin, los de la mañana también se conectaron y por lo tanto pudimos hacer la clase en los 2 grupos y tuvo mucha aceptación. Para nosotros, o por lo menos la parte que nosotros explicamos, mi colega José Luis Martos y yo, pues era un tema más de nuestro programa, era el tema de la lírica occitana y su evolución hasta la lírica de Ausiàs March. Bueno, lo hicimos un poquito más concentrado para que tuviera un formato de conferencia para los alumnos de la Universidad de Cuyo. Y cuando la profesora Lizabe explicó la parte de la Celestina, nuestros alumnos no conocían, bueno, aún no han estudiado la Celestina, pero en otros cursos de su grado, bueno, pues seguramente tendrán las lecciones correspondientes a este tema, pero por lo menos ya van con una idea de cómo hay un sustrato común entre las 2 literaturas. Nuestro problema, por decirlo de alguna manera, en la literatura catalana, bueno, nosotros la literatura catalana no se estudió durante la época de la dictadura. Nosotros empezamos a tener estudios de literatura catalana a finales de los años 70 y, bueno, más bien en los años 80, es decir, son unos estudios muy recientes, no había tanta masa crítica y tampoco en las universidades españolas no se había introducido la literatura catalana en los estudios de literaturas. Ahora es cuando empieza a introducirse. Y la verdad, bueno, pues hay muchísimos elementos en común que las 2 literaturas comparten y cada vez nos damos más cuenta que estudiarlos de forma aislada no es rentable. No es rentable. La península ibérica había 2 lenguas, había 2 coronas, la corona de Castilla y León, la corona de Aragón en la parte mediterránea, que también comprende lo que actualmente es Cataluña, Aragón, las Islas Baleares y Valencia, la Comunidad Valenciana. Más o menos eso era el formato, las fronteras de la corona de Aragón. Y bueno, se creó una literatura específica, pero con muchísima relación con las otras literaturas, con las otras literaturas peninsulares. Tendríamos aún que añadir, además de la literatura española, la literatura galaico-portuguesa, para tener ya el panorama completo. Bueno, pues por motivos políticos y por motivos culturales, la literatura catalana y la literatura galaico-portuguesa, bueno, pues siempre ha sido de un ámbito más restringido y ahora es cuando estamos estudiando de forma comparativa las literaturas peninsulares. A todo eso hay que decir que en el siglo XV existen una serie de autores bilingües importantísimos, cancioneros poéticos bilingües importantísimos y una figura, una corte, la corte de Alfonso el Magnánimo, Alfonso de Aragón, que reinó entre 1416 y 1450, bueno, ahora me he despistado un poquito, aunque la mayor parte de su reinado lo pasó en Nápoles, pero en su época de juventud reunió una corte literaria con autores castellanos y catalanes, entre los cuales destacó el Marqués de Santillana, amigo
un amigo y compañero de Ausiàs March, de Jordi de Sant Jordi, otro autor, y nos deja un testimonio impagable en su proemio y carta al condestable de Portugal, en el que hace una relación, bueno, primero teoriza sobre su idea de poesía y hace una relación, una pequeña historia de la poesía desde los trovadores hasta su época, hasta el siglo XV, declarando que él se siente muy unido a los autores catalanes como Jordi de Sant Jordi, al cual le dedica un poema fúnebre precioso, y a Ausiàs March, que era su amigo, y cuando él escribe el proemio y carta en 1444 aproximadamente, dice, aún vive, claro, y está en plena producción poética. Es decir, que hay una serie de elementos comunes que resulta muy rentable estudiar las dos literaturas, las literaturas peninsulares, con sus diferencias y enmarcando cada una en su contexto propio. Y en el caso que nos ocupó de la lección sobre el discurso amoroso, pues nos remontamos a los trovadores, a los siglos XII y XIII, los trovadores del sur de Francia, porque son realmente los que construyen un discurso amoroso laico, discurso amoroso donde el amor es concebido como el mayor bien al que puede aspirar un enamorado, y ese discurso laico va sufriendo una serie de transformaciones a causa de bueno, pues la progresiva moralización de la sociedad, y llegamos al siglo XV con Ausiàs March o con la Celestina, con un discurso amoroso que conserva el discurso cortés, pero con otros elementos morales, médicos, que transforman el discurso amoroso podríamos decir, resumiendo, que todo amor humano es pecado, y hay que aspirar, se tendría que aspirar a un amor espiritualizado, que es lo que intenta Ausiàs March. Bueno, voy a dejarlo aquí porque ya me estoy extendiendo mucho, pero las siguientes diapositivas lo que encontrarán es un resumen de las lecciones, de la lección de los trovadores y la lección de la poesía de Ausiàs March. Bueno, pues la metodología, los objetivos que nos marcamos. Si acaso el organizador os puede pasar toda esta presentación para que ustedes la puedan ver, como hay un poquito de bibliografía y hay enlaces a páginas web donde recogimos material y donde preparamos los textos, pues ustedes lo pueden ver más tranquilamente, porque si no yo ya voy a acabar con el tiempo y aún Gladys tiene la palabra otra vez, y además aún falta un poquito de coloquio para cerrar esta interesante sesión. Muchas gracias. Y bueno, pues ya saben que aquí en el Mediterráneo, en el sur, en la Universidad de Alicante, ya saben que ustedes tienen su casa y serán muy bien recibidos cuando podamos viajar, y si no, pues con esta tecnología que nos une a través del Atlántico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, también por esta hermosa presentación como la de las colegas. Ahora le voy a pedir a Gabriel, por favor, que vuelva al PowerPoint anterior, que ahí vamos a leer y muy rápidamente las conclusiones. Muchas gracias. Exacto, después de esa, exacto, bueno, ¿cuáles son las conclusiones generales de esta experiencia pedagógica que construimos entre las dos cátedras de literatura medieval española y la literatura medieval catalana,
y fue sobre todo gracias a la pandemia. Primero, el uso que le pudimos dar a la plataforma digital, tanto para nosotros que éramos unas analfabetas funcionales como para los estudiantes, fue realmente una práctica muy productiva. Fue una experiencia que realizamos en encuentros sincrónicos y asincrónicos con tareas en el aula virtual. ¿Por qué lo hicimos? Porque queríamos poner en contacto distintos mundos literarios y distintos mundos culturales, políticos y sociales medievales que se habían desarrollado en 12 lenguas dinámicas y vitales de la península ibérica. Y esto es un poquito, por lo menos, la experiencia mía, que los estudiantes creen que la única literatura y la única lengua que se hablaba en la Edad Media en la península ibérica era el castellano. También fue muy importante y así fue rentable, como recién decía Lucía, ese abordaje interdisciplinario y multidisciplinario que pudimos establecer entre distintos discursos canónicos. También la posibilidad de identificar ese sustrato, que así lo llamó Lucía, que son semejanzas y diferencias y que nos permitió el análisis también de posibles factores de cambio y de consecuencias en esos discursos que abordamos. La próxima, Gabriel, por favor. Y junto con todo esto nos dimos cuenta cómo la pandemia nos había traído aspectos positivos, entre ellos traspasar el aula LEM de la literatura medieval española en un aquí, en una hora, y tener la posibilidad de construir un aula internacional con una experiencia internacionalizada del conocimiento. Eso también nos permitió traspasar un conocimiento situado entre cuatro paredes. Yo solito, nadie más estudia esto aquí en más facultad en estos momentos. Esta posibilidad nos permitió darnos cuenta de que como estamos en un currículum que está internacionalizado sin salir de casa. Es decir, la posibilidad de visibilizar esos contenidos en función de determinadas competencias. Ese que nos permitió también salir al mundo y dejar entrar al mundo, vincularnos con nuestros pares y tratar de crear una tenue ciudadanía global tolerante de las diferencias. Y eso también nos permitió ampliar el mundo académico y ampliar esa percepción y esa perspectiva que tenemos reducida y reduccionista de lo que implica enseñar y aprender la literatura española medieval, que solamente, por lo menos en mi experiencia de 40 años, le da cabida al discurso en lengua castellana. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta es de que hemos podido participar en la construcción de una comunidad internacional de aprendientes de literatura medieval. Y como esto de alguna forma lo teníamos que validar, si quiere, por favor, Gabriel, pasar a la próxima. Los chicos se quedaron muy contentos y muy enganchados a la próxima directamente y nos mandaron mensajitos, sobre todo los chicos argentinos. Si quiere ir a la próxima, que es creería que es la última. Bueno, nos mandaron muchísimos mails los chicos, sumamente agradecidos, y eso nos ha llevado, o tenemos la intención de querer repetir la experiencia mejorada ya en las próximas oportunidades. Así que bueno, muchas gracias. Y con esto, muy amables, damos por terminada las presentaciones y ahora invitamos a los asistentes a hacer comentarios, observaciones, sugerencias, compartir las mismas experiencias que cada uno de ustedes puede tener. Yo podría empezar, si me permiten, sobre la primera presentación de Lucía y de Laura. ¿Por qué no nos cuentan? Así también la otra Lucía transatlántica sabe qué es el impenetrable.
¿Y qué tipo de chicos tienen ustedes en la universidad? Porque no todos estamos al lado del mar, con computadora, conectividad. Sí, es verdad. Laura, ¿querés Sí, vos? bueno, el Impenetrable es una región eh, que se encuentra ubicada en el norte de la provincia del Chaco. La Universidad Nacional del Nordeste, que es a la que pertenecemos Lucía y yo, conforma sus sedes en dos provincias argentinas que están divididas por un extenso río que es el río Paraná. Entonces tenemos algunas carreras que se estudian en Resistencia, que es la capital del Chaco, y otras en la ciudad de Corrientes, que es la capital de la provincia de Corrientes. Y en la región del Impenetrable, les decía, se encuentra al norte de la provincia del Chaco, es una región inhóspita en el sentido de llegar a ella, acceder a ella, caminos que en muchos casos todavía siguen siendo caminos de tierra, rutas de tierra. Es una región boscosa, el bosque chaqueño es muy característico de una vegetación muy espinosa, muy difícil de atravesar. Entonces, bueno, hasta ahí llegan algunas pequeñas poblaciones, ciudades ya ahora. Nuestra provincia es muy jovencita, tiene menos de 100 años de existencia, así que son ciudades muy nuevas. Y bueno, en estas ciudades también contamos con alumnos que normalmente vienen a vivir a la ciudad de Resistencia en un dictado de materias normales, digamos, de presenciales. En este caso, la virtualidad hizo que muchos de ellos se queden en sus casas y, bueno, obviamente con todos los problemas de conectividad que esto implica. Estamos hablando de una distancia de la ciudad capital de aproximadamente 400, 500 kilómetros. Entonces, bueno, es compleja la situación. Pero es también esperanzadora, digamos, que la literatura medieval pueda llegar. Obviamente, ¿no? obviamente. Hemos tenido también la experiencia en la última mesa de examen de un alumno que se encuentra en la provincia de Formosa, ya bien al norte, con límite con con Paraguay, y que necesitó pedir permiso a una institución pública para ir a rendir su examen virtual porque la conectividad que él tenía era muy precaria, entonces consiguió este permiso de asistencia a esta institución. Así que las realidades son muy diversas. Bueno, esto originó una situación absolutamente inesperada para todos, ¿no es cierto? Pero también de tener que vencer muchísimos obstáculos, más allá de lo que significa eh, lo conceptual dentro de un espacio académico, atravesar un montón de otras barreras, ¿no? Sí, fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido, porque nosotros cuando empezamos a analizar los casos de los chicos, muchos tenían grandes dificultades y en cambio justamente estos que tenían más dificultades son los que mejor produjeron. Hicieron una investigación respecto de las mujeres medievales increíble, porque iban, como le íbamos brindando algunas cosas, pero ellos mismos iban ampliando y se iban compartiendo entre los grupos. Entonces, mire, profesora, encontré esto. Y la calidad de las reseñas, muy buenas, la verdad, nos sentimos muy orgullosas, la verdad, de estos chicos, porque pusieron muchas ganas, tanto el que podía como el que no podía, porque de alguna forma se iban comunicando. Y en este caso el celular, como muchos tienen celulares que son de últimas generaciones, permiten grabarse y demás, que a lo mejor a lo mejor no puedan leer un texto en el celular, pero sí grabar y leer y armar y editar. No, fue muy, la verdad, una experiencia muy enriquecedora para todos. Yo creo que es muy importante la presencia de esta otra Lucía mediterránea, porque en general
nuestros colegas de España no saben el sacrificio que uno tiene que hacer para enseñar la literatura española y sobre todo la literatura española medieval, porque quizás si estás con el Quijote o otro tipo de literatura más moderna, podés tener más eco, pero realmente es titánico el esfuerzo que uno hace, así como es titánico también la lucha que uno tiene para que la literatura española se siga enseñando y sea un contenido en la escuela secundaria. Sí, Y sí, con sí. los Sí. nuevos planes es No muy los considero. No. Exactamente, es muy difícil y yo, por ejemplo, que estoy a cargo de la práctica docente, puedo asegurarles que de los Sí, sí, sí. textos que los chicos les dan los colegas para enseñar, los profesores, las literaturas españolas están muy carenciadas. Sí, sí, sí. Entonces, es muy bueno que dentro de la asociación podamos tener esta apertura de mostrar qué se hace, porque hay Sí. mucha gente que dentro del ámbito universitario y desde lo didáctico pedagógico la remamos todos los días para que la literatura española se siga enseñando, no solamente en la escuela secundaria, sino también en la universidad, adecuándonos a las nuevas tecnologías, a los entornos digitales, haciendo todo esto que uno comparte, ¿no? Buscando nuevas estrategias, comparando los contextos que los chicos ven con películas, con videos, haciendo entrevistas, los videos que ustedes hacen, el uso en las redes sociales. Entonces, es muy... Esa es otra cuestión, la necesidad de digitalizar todo el material, todas las obras y todo el material crítico. Así que también nos Sí, llevó esa tiempo. inversión es obviamente privada de cada uno de los docentes que Sí. estamos, les pasará, eso nos pasa acá, digamos, en nuestra región, pasa en Misiones, pasa, que, bueno, yo mando a digitalizar y bueno, tengo a alguien que me digitalice, pero a quien debo pagar, eso no se hace cargo de la universidad, no me estoy quejando de ninguna manera, pero es un trabajo que lo hacemos constantemente, y por eso quisimos presentar esta experiencia, digamos, porque no sé si todo el mundo sabe de las tareas que llevamos a cabo, digamos, no solo nosotros, sino en otros Sí. lugares también, qué sé yo, en Tucumán, colegas de Sí, otras de lo que regiones significa también. la planificación, la organización y La puesta en el- acción. sí, y el detrás de bambalinas de lo que es una clase en nuestras universidades. Ujú. Y seguir entusiasmando lectores, que esa también Ya. es nuestra... Exacto. porque no Exactamente. estamos Y lo haciendo... maravilloso que es que terminás el dictado de la cátedra y te manden mensajitos y te digan, profesora, ¿cómo puedo hacer para sumarme a la cátedra? Eso es maravilloso. Bueno, yo la verdad que les doy la enhorabuena por el trabajo que hacen y a ver, aquí en España también nos hemos dado cuenta que tampoco estábamos tan avanzados como todo eso, que bueno, pues vivíamos pues bien, ¿no? Pues bueno, ahí están las nuevas tecnologías, de vez en cuando alguien lo utilizaba, pero cuando empezamos a dar ya las clases síncronas con los alumnos, pues había familias que tenían auténticos problemas porque a lo mejor tenían un computador para 2 o 3 hijos y en el mismo tiempo. Es decir, que no es comparable, es diferente, pero que también nos hemos dado cuenta de la brecha digital que teníamos aquí. Y yo les felicito porque, bueno, el vídeo con las reseñas yo me lo aplico para el año que viene, porque uno de los ejercicios que hacemos en mi asignatura es, bueno, pues los alumnos, una reseña, un artículo, un opúsculo pequeño, y les cuesta muchísimo. Es decir, que ahora en vez de redactar la reseña, que la graben, yo creo que esto les va a gustar. Les gusta porque se prepararon, hay cosas, Sí. bueno, cuando uno
Sí, sí, yo ellos me lo armaron aplico. todo, las chicas se arreglaron, qué Y sé voy yo, a todo, intentar los varones aprender a también. editar vídeos, que ya es lo que me falta ya para, Eso para ser, aprendimos ya no ser con analfabeta cursos, digital. hicimos cursos, Todo, nosotros todo. tuvimos que hacer cursos también. Bueno, y Sí. por lo que comentaban de las dificultades de enseñar literatura española, aquí en la Universidad Española tampoco estamos para echar cohetes. Charcoete, me encanta. Bueno, como soy valenciana, por esto de Me la pirotecnia, encanta. aquí no es. A ver, en las enseñanzas medias, aquí se dividen en secundaria y bachillerato, hay bueno, el estudio de la literatura en general, castellana, catalana, es muy pobre. Es muy pobre. Los alumnos, además, yo lo noto porque como mi asignatura es de primer curso, los alumnos vienen con un gran desconocimiento y prácticamente nulas lecturas, muy poquitas, muy escasas. de algunas obras, bueno, claro, en versión actualizada, pero muy pocas. Ahora, la curiosidad que ellos sienten por el mundo medieval es inmensa. Eso compensa el desconocimiento, el que cada vez entren a la universidad con menos bagaje cultural y menos bagaje de lecturas medievales. Pero la curiosidad por las formas de vida medievales, por la manera que tenían las mujeres de vestirse y de arreglarse, la gastronomía, todo eso, bueno, hace que se apliquen muchísimo más y eso, claro, nos compensa. Bueno, nosotros el tipo de trabajo que hacemos en clase, bueno, pues es teórico-práctico, sobre todo dando mucha importancia a lecturas, fragmentos, comentarios de texto. Nosotros mismos hacemos los dosieres de textos actualizados, porque claro, la poesía de Ausiàs March, vamos, es que no la puede leer cualquiera, y menos un alumno de primero. Entonces nosotros lo actualizamos, pero bueno, que la situación de la literatura medieval y de la literatura en general en la Universidad Española ha ido en los planes de estudio, bueno, en literatura, me refiero a literatura española y literatura catalana, pero en los planes de estudio ha ido paulatinamente a una mayor reducción de créditos. Lo que pasa es que, claro, aún hay grupos de investigación en Universidad de Alcalá, en Santiago, en Madrid, muy potentes, que, bueno, pues que luchan para que continúen habiendo alumnos que hagan tesis doctorales sobre literatura medieval, y nosotros en las universidades, sobre todo en Barcelona, Valencia y Alicante, bueno, pues también los grupos de investigación también estamos, pero bueno, que no estamos para echar cohetes tampoco, y que los estudios, vamos, de la época en la que yo estudiaba en los años 80, ahora los créditos, las horas de estudio en la universidad se han ido reduciendo, y en las enseñanzas medias pues bastante más. Y les invito a consultar la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, para... Sí. que bueno, es una iniciativa que en el año 99, cuando aún estábamos empezando con bueno, pues con el tema de las bibliotecas digitales, que prácticamente aún existían, pues la Universidad de Alicante tuvo esta iniciativa, bueno, financiada por diversas fundaciones y eso. Y bueno, pues creo que hay mucho material, y una parte de la biblioteca está dedicada también a la literatura catalana. La parte de literatura catalana se llama Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, pero está dentro de la Biblioteca Cervantes. Y bueno, ahí hay muchísimo material que se va incrementando día a día. Ese es un proyecto que está continuamente en marcha. Pues es realmente un placer conversar con ustedes, y lo tenemos que repetir. Sí. Bueno. Visto el horario y que tenemos colegas que quizás tengan que sumarse a otras mesas, les agradecemos mucho
muchísimo la presencia, que nos ha permitido visibilizar una serie de fortalezas y también de problemáticas que enfrentamos como profesores universitarios de literatura española. Ojalá que podamos unir fuerzas. No sé si Leonardo quiere decir algo, con todo gusto. Levantó la mano. No sé. Estaba saludando, pero no importa. Digo, había puesto un saludo en el chat, pero bueno, lo repito. La verdad es que muchas gracias por compartir estas experiencias. La verdad es que me han dejado dos sugerencias muy importantes, como ya lo señaló Lucía Martín. Esto de las reseñas grabadas es una excelente idea. Nosotros tenemos el problema de la cantidad, ¿no es cierto? En virtual, en el curso 2020 tuvimos 160 alumnos y en el curso de este año 2021, 280. Por lo tanto, trabajar con esas cantidades para generar ese tipo de actividades, digamos, ya se nos escapa, ¿no es cierto? Yo en algún momento tuve la loca idea de tener entrevistas personales con los estudiantes para al menos verle la cara y que me digan quiénes son, y a los 5 días tiré la toalla porque eran 8 horas diarias y no iba a terminar nunca de tener esos encuentros. Es decir, ese problema que tenemos aquí en Buenos Aires con la universidad de masa, ¿no es cierto?, de cantidades muy, muy grandes de estudiantes. Pero evidentemente es aprovechar estos medios como un modo de generar una participación más activa a través de la devolución de lecturas de bibliografía o la preparación de reseñas o de pequeñas, un pequeño paper sobre un tema muy puntual, no en formato escrito, sino a través de una pequeña charla grabada, es una excelente idea. Y la otra, por supuesto, gracias, ¿no es cierto? Esto de, gracias entonces, Lucía y Laura, por toda la experiencia. Gracias. Y por supuesto que también encuentro que debería haberme avivado de aprovechar más relaciones con colegas españoles y hacer algo parecido a esta excelente iniciativa de la Universidad de Cuyo y la Universidad de Alicante, ¿no? Bueno, no va a faltar oportunidad, profesor. No faltará oportunidad. Exactamente. Usted que está en Buenos Aires, que todo Dios atiende en Buenos Aires, chucla irá al camino. Una palabra. Hola, sí, hola a sí, todos. Sí. Me he podido Hola, sumar tarde. Bueno, felicitaciones. Mil felicitaciones por este trabajo. Yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba y solo una unidad 2 de la Edad Media, una apoyada con la bibliografía de mi amigo Leonardo, un poco el Cid y Celestina, y con la misma problemática, más o menos un promedio de 200 alumnos en la virtualidad. Pero ¿por qué no pensar a lo mejor próximo año ver cómo ajustar y colaborar e insertarnos en esto como aporte? Pero es toda una problemática la cantidad de alumnos que tenemos. Por otro lado, bueno, frente a grandes medievalistas, como es Lucía Martín, evidentemente, Gladys, Leonardo, y los que están aquí, es un agradecimiento poder escucharlos. Y un gran acierto, está Leonardo aquí presente como presidente de la Comisión Local Organizadora, el haber podido conjugar, creo que también la virtualidad permitió esto, conjugar ejes temáticos, Leonardo, que ha permitido estas relaciones vincularse a podemos hacer, existimos, incluso ahora viene un panel, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en siglos de oro? ¿Qué se hace en literatura española contemporánea? Eso también ha sido un gran acierto de la Comisión Local Organizadora en este congreso, que no recuerdo años anteriores. Entonces, eso también es un punto a favor para poder vincularnos, conocernos, que no somos la burbuja, que nosotros en pandemia hablamos de burbujas.
¿no? La burbuja blanca va a clase, la burbuja verde, la burbuja... No somos una burbuja, estamos integrados y esto nos está integrando. Entonces creo que también ha sido un gran logro de este congreso, el poder vincularnos y poner fuerzas para continuar e incrementar este tipo de experiencias. Gracias a los grandes especialistas en esto, ¿no? Mil gracias por haber podido escuchar esta experiencia. Gracias, René. Gracias, René. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces damos por finalizado. Ahora sí, con la manito de la despedida. Muchas gracias y seguimos en contacto. A ustedes. Gracias, seguimos. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, ha sido un placer. Igualmente. Chao, Tocaya.